Bueno, Walter, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Esta es la charla, hipertensión arterial en el 2020. Y como decía Walter, este año la agenda estuvo marcada por el COVID. Acá se puede ver en este mapa en Estados Unidos cómo se fue incrementando el número de casos desde marzo en adelante, ¿no? Y la pregunta entonces es, ¿hay que suspender los inhibidores de enzima conversión o los ARA2 en pacientes con COVID? Y sabemos que el COVID y la enfermedad cardiovascular están relacionadas porque el COVID se asocia a infarto primario y secundario, se asocia a descompensación por la insuficiencia cardíaca, a incuria miocárdica y miocarditis, arritmias, principalmente fibrilación auricular, embolia de pulmón. Y entonces es que los pacientes tratados con estas drogas constituyen un factor de riesgo adicional. Y estas son algunas de las indicaciones clásicas de inhibidores de enzima conversión o de ARA2. Ellas son la insuficiencia cardíaca, la enfermedad coronaria, la hipertensión arterial, la diabetes y la falla renal y la fibrilación auricular. Entonces, mientras nuestros pacientes nos preguntaban esto, es que en el Lancet, en febrero, se publica una carta que dice esto: el COVID se une a las células blanco a través de la enzima convertidora tipo 2 de angiotensina, las cuales se expresan en las células epiteliales del pulmón. Los IECA y los ARA2 aumentan la expresión de la enzima convertidora tipo 2. Sugerimos, dicen los autores, que los pacientes con cardiopatía, hipertensión o diabetes que estén tratados con estas drogas y que estén en riesgo de infección severa por COVID sean monitoreados. Y basado en una búsqueda, ¿sí?, hasta ese momento no habían encontrado evidencia que sugiera que los bloqueantes cálcicos aumenten la expresión de la enzima convertidora 2 y por lo tanto podrían ser alternativas apropiadas para el tratamiento de estos pacientes. Los autores de esta carta se basan en principio en este paper publicado en Circulation en el 2005, que es un estudio en donde se midió ARN mensajero de enzima convertidora tipo 2 en ratas. Y lo que se observa es que las ratas tratadas con lisinopril y losartán tuvieron mayores niveles de la enzima convertidora tipo 2. También los autores se basaron en este estudio observacional, que fue uno de los primeros que salió en la revista New England sobre COVID, un estudio que se desarrolló en China con un poco más de 1000 pacientes, y lo que se puede ver que los pacientes que tuvieron enfermedad severa por COVID tuvieron con mayor frecuencia hipertensión arterial, esto con una relación de 2:1, y aquellos pacientes que tuvieron eventos también tuvieron más prevalencia de hipertensión arterial, y en este caso la relación fue 3:1. Suspensión de este tipo de drogas en cardiología. Acá tenemos el ejemplo de un estudio viejo en pacientes con insuficiencia cardíaca, un estudio publicado en la JACC en 1993, en donde se observa que este fue un estudio randomizado, ¿no es cierto?, que los pacientes que suspendieron la droga en estudio, en este caso el quinilopril, tuvieron en el seguimiento más insuficiencia cardíaca. Y más reciente, en el año pasado, en el Lancet, se publica este estudio también es un estudio randomizado, en donde se evaluó a pacientes que habían tenido deterioro de la función ventricular sistólica previo y que habían recuperado la función ventricular. Y lo que se evaluó fue la suspensión de drogas, entre ellas los inhibidores de enzima conversión, los ARA2 y el resto de las drogas que se usan en la insuficiencia cardíaca. Y lo que se observa es que en la rama suspensión se objetivó en el seguimiento un aumento marcado en la recurrencia de disfunción ventricular izquierda. Es decir, que
suspender esta droga a pacientes cardiológicos no es algo bueno. Y en línea con esto, estas son algunas de las guías que ya en el mes de abril se expidieron en favor de la no suspensión de este tipo de drogas, es decir, estos pacientes con cardiopatía y con estas características continuar en el tratamiento con estas drogas. Acá se muestra el ejemplo de las guías europeas y la guía de la SAC. Más allá de la cardiología, ¿sí? Para que esta hipótesis sea cierto, ¿sí? Primero, estas drogas tienen que aumentar la enzima convertidora tipo 2. Y además, el aumento de la expresión de esta enzima convertidora 2 tiene que ocasionar el aumento del riesgo del COVID. Y también puede surgir una contrahipótesis. Este es el eje tal cual lo conocemos nosotros hoy, ¿no? La enzima, la angiotensina 1 que se convierte en angiotensina 2, hay un receptor, todos conocemos esto. Acá es donde actúan los IECA, ¿sí? Bloqueando la enzima convertidora, y los ARA2 bloquean el receptor de angiotensina 2. Pero el eje también se expande en este sentido, es decir, que la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 1.9 y la angiotensina 2 se convierte en angiotensina 1.7. Y justamente la enzima convertidora tipo 2 es la que favorece esa conversión. Y esto es importante porque estas dos moléculas tienen el efecto justamente antagónico y el efecto beneficioso sobre el sistema cardiovascular, es decir, que de alguna manera impide la retención hidrosalina y genera vasodilatación. Y es que el COVID justamente entra a la célula alveolar a través de ese receptor que está en la superficie, que es el receptor de la enzima convertidora tipo 2. Ahora, una vez que entra el virus, aumenta la replicación y se produce una expresión en menos de la enzima convertidora tipo 2. Y lo que termina pasando es que en realidad disminuye la enzima convertidora tipo 2 y aumenta la angiotensina 2, que todos sabemos que es perjudicial para el sistema cardiovascular. Entonces, el primer paso acá, ¿estas drogas aumentan la enzima convertidora 2? La respuesta es no. Hay muchos estudios de pacientes tratados con estas drogas en donde no es constante el aumento de la expresión de la enzima convertidora tipo 2. Es decir, que es un fenómeno que se vio en un estudio en ratas. Y lo segundo, el aumento de la expresión de la enzima convertidora 2, ocasionado por estas drogas, tiene que explicar el aumento del riesgo del COVID. Y aquí se muestran 4 estudios observacionales publicados este año, todos en revistas de primera línea, donde evaluaron la asociación del uso de estas drogas y la infección por COVID o la severidad de la infección por COVID. Y en ninguno de estos 4 estudios, y en conjunto suman más de 50.000 pacientes, en ninguno hubo asociación entre el uso de estas drogas, el COVID o los eventos adversos por COVID. Y recientemente se publica el primer ensayo randomizado en el Congreso Europeo, en donde se evaluó a pacientes infectados por COVID, continuar con estas drogas o suspenderlas. Este fue el primer estudio randomizado, todavía está en prensa, y no hubo diferencias en las dos ramas de tratamiento. Entonces, si uno tiene que responder esto, es decir, el aumento de la expresión de la enzima convertidora 2 ocasionado por estas drogas, tiene que explicar el aumento del riesgo del COVID, la respuesta sería no, y podríamos ir un paso hacia adelante. Y es la hipótesis de la angiotensina 2. Y en algunos estudios, este es solo un ejemplo, se vio que los pacientes que tuvieron COVID en relación a aquellos que no tuvieron COVID, los niveles de angiotensina 2 fueron más elevados, lo mismo que en los pacientes con distrés. Hay una correlación entre la PAFI y la angiotensina 2. Hay una correlación que es inversa, ¿no es cierto? A menor PAFI, o sea, distrés más severo, mayores niveles de angiotensina 2. Entonces,
hay un estudio, ¿no?, qué hacer en pacientes naive de estas drogas. Y justamente hay un estudio en fase 4 que se está haciendo en Australia con 605 pacientes que tienen COVID y que no vienen recibiendo estas drogas, randomizarlos a recibir ARA2, losartán en este caso, o cuidado habitual, y hay un punto final que es a 28 días, que es un punto combinado. Etapas para la generación de evidencia. Si uno piensa en los estrógenos, sabe que tuvieron su momento de oro a nivel del laboratorio, in vitro, había varios indicios de que iban a ser drogas beneficiosas. Vinieron después la era de los trabajos observacionales, en donde parecía que se veía la misma tendencia. Sin embargo, una vez que se hicieron los estudios randomizados, se demostró que los estrógenos son perjudiciales, tanto en prevención primaria como en prevención secundaria. Si uno ve lo que pasa con el omeprazol en el laboratorio era una droga que podía interferir con los niveles de clopidogrel y podía llegar a ser peligroso. Lo mismo se vio en algunos trabajos observacionales, retrospectivos, que usaron metodología compleja, pero igual vieron lo mismo. Ahora, una vez que el omeprazol se lo puso a prueba en ensayos randomizados, se vio que el omeprazol no aumentaba los eventos cardiovasculares, es decir, fue una droga neutra. Con el levosimendan pasó que por el laboratorio había un mecanismo de acción novedoso, con menos consumo de oxígeno y demás, y los ensayos y los trabajos observacionales también mostraron lo mismo. Sin embargo, después de haberse sido testeado en varios estudios randomizados, el levosimendan no logró reducir los eventos cardiovasculares. Y con los IECA y los ARA2 estuvo esa etapa fisiológica solo en ratas, y tanto los estudios observacionales como los ensayos randomizados han sido neutros, es decir, que nos encontramos acá con este punto. ¿Hay que suspender estas drogas en pacientes con COVID? Una posición podría ser sí, porque son perjudiciales, no porque la suspensión es más perjudicial, no porque hay que administrarlos a estos pacientes con COVID más allá de los efectos cardíacos. Yo por ahora me quedo con esto, no suspenderlos porque puede ser perjudicial para el paciente y no me gustaría que a los médicos nos vean de esta forma. Esto es algo así como los médicos ponen drogas que conocen poco para curar enfermedades que conocen menos a pacientes que no conocen nada. Muchas gracias.